Muchas gracias. Miren, siempre he planteado que el tema de las vacunas es un tema muy sensible y que debemos tratar con absoluta seriedad, porque el riesgo es que lo terminemos politizando y el riesgo es que terminemos haciendo lo que creo que nadie quiere hacer. En Argentina he conocido que en circunstancias irregulares se vacunó a un grupo de alrededor de 70 personas. El concepto de irregular es un número, un dato o un concepto a revisar, porque entre los vacunados había personas que estratégicamente debían vacunarse. Los medios en Argentina ponen entre Alberto Fernández, entre los que recibió la vacuna indebidamente, pero yo me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa. Y tuve que convocar a la confianza ciudadana. Por el mismo motivo se dio la vacuna Cristina, por el mismo motivo se dio la vacuna Axel, por el mismo motivo se dieron la vacuna muchos otros gobernadores, muchos de los cuales ni siquiera son oficialistas. Por el mismo motivo se dieron la vacuna a algunos intendentes que tampoco son oficialistas. Porque hubo una campaña despiadada, desatada en Argentina por la oposición para hacerle sentir a los argentinos que la vacuna Sputnik V era veneno. Y hasta me denunciaron por estar distribuyendo veneno. Y ahora resulta que lo que me denunciaron me pide que por favor le dé el veneno a ellos y que consigan más veneno. Yo quisiera que la Argentina funcione de otro modo. Claramente, cuando yo tomé nota de lo que había pasado, reaccioné y perdí a un ministro en cuyo ministerio pasaron estas cosas, o bajo su dependencia pasaron estas cosas. He leído que han hecho una denuncia. Miren, el hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García haya debido dejar su cargo. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. Y no se pueden construir delitos graciosamente. Ya lo hemos vivido. Si quieren trabajar, tienen muchos delitos para investigar. Pueden investigar el negocio de los peajes de Macri, pueden investigar el terrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió, que no fue otra cosa que un negocio para los amigos del poder. Pueden investigar el vaciamiento del Congreso, pueden investigar el negocio de los parques eólicos, pueden investigar la responsabilidad de un ministro que mandó un submarino para que mueran 44 tripulantes. Miren todo lo que tienen para investigar y no investigan. El hecho, sin duda, es un hecho reprobable, porque nadie puede avalar que en las circunstancias que vivimos alguien tenga la posibilidad de adelantarse en la vacunación. Pero les pido que sean estrictos con la lectura de esas listas, porque en esas listas aparecen también personas que deben vacunarse por las características de la acción que desarrollan. Vacunar al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado es algo absolutamente razonable si uno piensa que deben salir del país y exponerse al riesgo del contagio. Vacunar al ministro de Economía, que con su equipo tiene que iniciar una gira entre todos los países del G7 tratando de buscar apoyo para Argentina, es algo absolutamente razonable, porque su vida queda expuesta con todo eso. Con lo cual, a mí difícilmente me corran con estas lógicas. Yo detesto los privilegios. Yo no los ejerzo ni me valgo de ellos. No soporto que eso ocurra. Lamento que algunos lo hayan hecho. Y ya hablé con mi conducta. Y lo que le pido a algunos fiscales es que hagan el esfuerzo de volver a releer
el Código Penal. No sé quién los aprobó ni en qué universidad aprobaron, pero ya hicieron demasiadas sinvergüenzadas para que sigan haciéndolas. Nosotros podemos dar respuesta de todo lo que hacemos. Y en este punto ya dimos respuesta. Porque cuando el Aras San Juan se hundió en el Mar del Sur, nadie le pidió la renuncia a nadie. Y cuando la directora de la Oficina Anticorrupción decía que ella no iba a perseguir a su presidente, nadie le pidió la renuncia a nadie. Y cuando ocurrió el desfalco objetivo de la deuda externa, nadie le pidió la renuncia a nadie. Y cuando en el gobierno anterior ocurrieron cosas tales como aumentar los peajes y al día siguiente que el presidente venda las acciones de la empresa de peajes, nadie le pidió la renuncia a nadie. Por favor, una vez pido que tengamos honestidad intelectual, una vez tengamos honestidad intelectual. Yo con mi conducta di cuenta de lo que debíamos hacer. El resto es hacer lo más miserable que se puede hacer, política con la desgracia de la pandemia. ¿Había alguna otra parte de la pregunta que hablaba? ¿Cómo? Bueno, nosotros, la interpelación es una facultad del Congreso, no es un tema mío, es un tema que decide el Congreso. Bueno, he ordenado, ayer hablé con Carla, hablé antes de ayer, perdón, antes de partir, le di orden de que dé la lista de las personas que aparentemente recibieron esa vacunación salteando protocolos. Vuelvo a repetir que algunos protocolos se saltearon por cuestiones de la actividad estratégica que realizaron personas y algunos protocolos se saltearon porque en sus diarios ustedes escribían que estábamos envenenando gente y le daban mucho eco a las barrabasadas que decían la oposición. Pero aún así dije, poné todos los nombres y esos nombres se conocieron ayer sin que nadie nos lo pida. ¿Ok? Después habrá una instancia de ver exactamente cómo ocurrió esto, porque ninguno de nosotros lo sabe, porque si lo hubiéramos sabido no lo hubiéramos avalado. ¿De acuerdo? ¿Quedó algo sin responder? Me parece que no, porque estás escribiendo. Bueno, gracias, no sé, Andrés Manuel. Bueno, nosotros respetamos mucho al gobierno de Argentina, respetamos y estimamos a Alberto, lo consideramos un hombre consecuente, de modo que no vamos a opinar sobre este asunto en estos momentos. Sí consideramos que es necesario el que intervenga más la ONU para garantizar que todos los países del mundo tengan acceso a las vacunas. Nosotros presentamos una resolución en la ONU desde hace 6 meses, que fue aprobada casi por unanimidad, con este propósito de evitar el acaparamiento de medicinas y de vacunas, porque se trata de derechos humanos, del derecho a la salud, del derecho a la vida, que es el principal de los derechos humanos. Se creó un mecanismo en la ONU, pero no está funcionando, porque de 80 países que cuentan con la vacuna, como se ha dicho, 10 están concentrando el 80%.
y el 70 restante, donde estamos nosotros y muchos otros, tenemos el 20%. Pero hay más de 100 países que no tienen una sola dosis de vacuna. Eso es totalmente injusto. ¿Dónde está la fraternidad universal? De modo que la ONU tiene que intervenir porque parece un florero, está de adorno. Y es un acuerdo de todos los gobiernos que se tiene que hacer valer. En esto, pues coincidimos la mayoría de los pueblos. Yo quiero agradecer a farmacéuticas, a gobiernos extranjeros que nos están ayudando, pero sería ilustrativo, y aquí acostumbramos a hacerlo, el que veamos cómo está la vacunación en el mundo. No sé si tengan el último reporte. En el caso de América Latina, muy pocos países. Miren, dos días, Estados Unidos, 63 millones de dosis, China 40 millones, Reino Unido 18 millones, India 11 millones, Israel 7 millones, Brasil 6 millones, Turquía 6 millones, Emiratos Árabes 5 millones, Alemania 5 millones, Rusia casi 4 millones, ahí están 10. Bajamos, América Latina, si lo vemos de acuerdo a la población, encontramos que en América Latina nosotros 1.733.000, apenas el 1% de nuestra población. Chile es el que lleva más, de acuerdo a su población. Tiene 2.871.000 dosis, 15% de su población. Luego Argentina está igual que nosotros, 1%, que han hecho un gran esfuerzo. ¿Seguimos? América Latina, Perú, 166.000. Costa Rica, 96.000. De acuerdo a su población, 1.1 también. ¿Sigue? Panamá, 47.000. Bolivia, 10.000. Ecuador, 8.000. Y ahí terminó. Son 90.
¿Dónde está República Dominicana? Miren, 373. Desde luego no está Haití. Y no están la mayoría de los pueblos de los países de América Latina y del mundo. 90. Y son cerca de 200 los que participan en la ONU. Entonces, esto es lo que sí vamos nosotros a seguir planteando, que haya equidad. Muy bien. Presidente, ¿puedo agregar algo? Sí. Perdón, presidente. No, sumándome a lo que es el objetivo de México y del presidente, quiero comentarles algo más. Desde hace un tiempo venimos trabajando con el presidente Emmanuel Macron, presidente de Francia, en la idea de plantear en el G20 la necesidad de declarar a la vacuna contra el COVID-19 un bien global, de modo tal que cedan los derechos intelectuales y que todos los países los puedan producir libremente en sus respectivos países. ¿Cuál es el propósito? El mismo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es uno de los temas que tengo en carpeta para hablar con el presidente, porque es también México parte del G20. Y es exactamente esa idea que nosotros planteamos y que también ha propuesto el Papa Francisco, la idea que nos impulsa a llevar adelante y ponerle justicia y equidad, como bien ha dicho el presidente, a la distribución de vacunas. Y es una de las ideas que venía a traerle al presidente, que México nos acompañe a Francia y Argentina en este planteo en el G20. Perdón, presidente. Bueno, mire, nosotros desde el principio de la pandemia decidimos equilibrar, cuidar todo lo relacionado con los contagios. Nuestra estrategia fue informar diario, se tiene un informe sobre la pandemia para que nos cuidemos todos los mexicanos, que sepamos cómo cuidarnos y al mismo tiempo garantizar la libertad. Aquí se ha dicho varias veces, prohibido prohibir. Pensamos que se tienen que lograr las cosas de manera voluntaria, sin imponer nada, sin autoritarismos. Juárez decía, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y eso es lo que hemos aplicado. Respetamos las políticas que se llevaron a cabo en otros países. Cada pueblo, cada país, cada gobierno tiene sus circunstancias. Nosotros definimos enfrentar la pandemia como lo hemos venido haciendo y consideramos que han sido buenos los resultados. Desde luego da mucha tristeza y dolor que se pierdan vidas humanas, pero es una situación difícil que hemos venido enfrentando con responsabilidad. Y acerca de las comparaciones, pues si se tratara de eso, yo podría contestarle nada más que es hasta de mal gusto, ofrezco disculpa, de que a la nación más poderosa del mundo que tenemos de vecinos,
les ha ido peor que a nosotros. Lamentamos mucho que esto pase al pueblo estadounidense, que es un pueblo también hermano, pero como que no conviene hacer comparaciones, como que no es un asunto de maniqueísmo. Y a veces la prensa no actúa con objetividad. Y en estos casos, como lo decía Alberto, yo pensaba que nada más era en México, la prensa conservadora, los que apoyaban a los gobiernos neoliberales que saquearon, yo creo que en el caso de México no hay duda. En el caso de Argentina no puedo decir más de lo que me consta, que endeudaron a Argentina. Eso sí me consta. Y que son responsables, y de eso no habla la prensa argentina ni la prensa mexicana, los organismos financieros internacionales que supuestamente actúan con imparcialidad y que no participan en política. Y eso es mentira. Ayer comentaba yo de cómo, a sabiendas de que Argentina ya no tenía capacidad para poder cumplir sus compromisos y recibía más créditos, se le aprobaron más créditos y los endeudaron porque buscaban que ganara el Partido Conservador, que no sé cómo se llama allá. Y le dejaron a Alberto un problemón y al pueblo. Pero de eso no se ocupa la prensa. Entonces, cada quien tiene su manera de enfrentar la pandemia y eso es lo que hemos venido haciendo, actuando con responsabilidad en el caso nuestro, garantizando que nadie se quede sin ser atendido. Si le agrego de que durante 36 años de política neoliberal, además de que saquearon a México como nunca en la historia, nos dejaron sin médicos, sin especialistas. Usted se puede imaginar cómo heredamos el sistema médico, el sistema de salud. Lo dejaron por los suelos, porque lo único que les interesaba era robar. 10 empresas le vendían al gobierno 80,000 millones de pesos en medicinas, a precios elevadísimos. Pero así como esto, en otras cosas. Le pongo otro ejemplo. El cuñado de Carlos Salinas, de Gortari, construyó un hospital en Iztapaluca, aquí cerca, que cuando mucho costaba 500 millones.
¿Y saben cuánto termina costando ese hospital? 7,000 millones. Pero eso que le estoy planteando, que tiene que ver con la salud, no se dice nada en los medios de comunicación. Hay honrosas excepciones, desde luego, hay una prensa libre, independiente, pero la mayor parte de los medios que se dedicaban a quemarle incienso a los presidentes del periodo neoliberal, ahora se volvieron opositores. Todos en contra de nosotros. Además, como ya no hay subvención, porque se destinaban formalmente 12,000 millones de pesos para publicidad a los medios, y ahora son 2,500. Entonces están muy enojados. Pero no solo es eso, están enojados porque ya se terminó el saqueo, porque ya estamos fortaleciendo a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, que estaban a punto de desaparecer por la política privatizadora. Entonces, todos esos negocios jugosos, lucrativos, a costa del presupuesto, que es dinero del pueblo, pues ya no se pueden realizar. Se acabó la corrupción. Entonces están muy molestos, no solo la prensa nacional, El País de España, porque una de las empresas favoritas eran las españolas, de las empresas favoritas durante el periodo neoliberal. El presidente Calderón tenía como empresa favorita a Repsol de España. El presidente Peña Nieto a OHL. No, ¿cómo se llama la empresa favorita de Calderón? No, la de Calderón era Repsol, y la constructora española OHL, sí, OHL, también española. Entonces ganaban todos los contratos, una gran corrupción. Bueno, ya ustedes han oído hablar de Odebrecht. Tan es así que el presidente Calderón dejó la presidencia y se fue a trabajar de consejero de Iberdrola, una empresa española que genera energía eléctrica también por contratos que se les entregaron, y le vende a precios elevadísimos la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, de todo esto no hay información. O sea, callan como momias y gritan como pregoneros cuando se trata de atacar al gobierno de la transformación. Pero en fin, eso es lo que puedo contestar. Vamos con Argentina. Quedaron preguntas pendientes para mí. No, lo voy a más corto. Sí, es un asunto que deciden en Estados Unidos, la detienen. Su esposo, como se sabe, está también detenido. También agreguen de que está detenido el que
era secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón, acusado de recibir sobornos del señor Guzmán Loera. A lo mejor por eso es también la detención, que quieren tener más información de cómo se daba la relación, cómo se llevaba a cabo el contubernio, porque eso también fue un distintivo de los gobiernos neoliberales, la asociación delictuosa entre autoridad y delincuencia. No se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde comenzaba la autoridad. Entonces, puede ser por eso, ojalá informen más los del gobierno de Estados Unidos, pero ese es un asunto que les corresponde a ellos. Gracias, presidente. A ver, primer punto. Yo uso permanentemente tapabocas. Ocurre que también las recomendaciones dicen que en lugares abiertos donde no enfrento a nadie a 2 metros de distancia puedo prescindir del tapaboca. Y en una circunstancia como es la de dar una conferencia de prensa, darla con tapabocas es una cosa particularmente incómoda. Pero esos cuidados siempre los tengo. De hecho, llegué a este maravilloso palacio con el tapabocas. Yo no puedo hacer comparaciones, pero sí déjeme decirle algunas cosas. La Argentina debió hacer al inicio de la pandemia una cuarentena muy estricta, porque entre otras cosas, tampoco lo dicen los diarios argentinos, el sistema de salud argentino estaba devastado. El Ministerio de Salud había sido anulado. El ministro de Salud había dejado vencer millones de vacunas y en la Argentina habían vuelto enfermedades como el sarampión mientras las vacunas se pudrían en algún lugar de las aduanas. De esto mucho no se habla y no veo ningún fiscal preocupado por investigarlo. Ahora, nosotros debimos ser muy estrictos porque tuvimos que poner de pie un sistema de salud absolutamente destruido. Entre otras cosas, porque por ejemplo en la provincia de Buenos Aires había una gobernadora que se jactaba de que no iba a hacer más hospitales. Y llegó la pandemia y tuvimos que actuar con mucha fuerza para poner de pie ese sistema de salud. Y utilizamos alrededor de 90 días para hacer y para proveernos de todo lo que nos faltaba. Nos faltaban camas de terapia intensiva, nos faltaban hospitales, nos faltaban respiradores artificiales. En la Argentina, 2 hermanos en Córdoba habían montado una empresa que hace respiradores, pero hacían 40 respiradores al mes. Nos lo convocamos, tuvieron todo el apoyo del Estado y empezaron a hacer 500 respiradores por mes. Y lo que logramos, merced a ese tiempo inicial de pidiéndole a la gente que se quede en sus casas, lo que nosotros llamábamos el aislamiento sanitario, lo que logramos es poner en pie ese sistema de salud, porque si no, podía pasarnos lo que habíamos visto que pasaba en Europa, que la explosión fue tan enorme que el sistema sanitario no tenía capacidad de dar respuesta. Y un año después, la tranquilidad que tengo es que en la Argentina no hubo un solo argentino que fue a un hospital y le dijeron no hay lugar para usted. Y ningún médico tuvo que enfrentar la disyuntiva de decir ¿a quién le doy el respirador? Porque todos lo tuvieron. Después, lamentablemente, la pandemia
se llevó 50.000 vidas de argentinos, de una edad promedio de 74 años. Y eso está claro que cuando la pandemia ataca a esa edad, indudablemente es muy difícil sobrepasarlo. La Argentina tiene muchos cuidados porque definitivamente, como a México, la enfermedad nos llegó importada en los aviones y por eso nosotros tenemos cuidados y precauciones. También es verdad que en la pandemia una de las claras disyuntivas que uno tiene que enfrentar es, esto se los digo con el máximo respeto, pero yo por momentos discuto con periodistas argentinos muchas veces y les digo que el periodista es como el plateísta que está en la tribuna mirando el partido de fútbol. Sabe lo que tiene que hacer el arquero, cómo tiene que cabecear el 9, cómo tiene que mandar el centro al wing, pero nunca jugó el partido de fútbol. Analizar desde la platea es una cosa muy simple. Jugar el partido es otra cosa. Andrés Manuel y yo pasaremos a la historia como los presidentes de la pandemia. Gobernar en la pandemia es gobernar lo desconocido, gobernar lo que nos conoce. Es luchar contra un enemigo invisible que nadie sabe por dónde ataca. Y por lo tanto, todos debimos ir aprendiendo en el camino cómo enfrentar este problema de un virus que además, ustedes europeos lo conocen bien, ha empezado a mutar y pareciera ser que se fortalece frente a los mecanismos de defensa que nosotros proponemos. Con lo cual, es muy fácil juzgar con números. Es muy difícil gobernar en la pandemia. Como bien dijo recién el presidente, cuando yo recién les comenté que a un líder europeo le dije México tiene un presidente como merecen los mexicanos, voy a confesarles algo más, que no creí oportuno decirlo, pero que después de escuchar al presidente creo que debo decirlo. México tiene el primer presidente honesto en muchos años, el primer presidente decente en muchos años. Y cuando lo escucho hablar como habla, lo escucho, lo veo actuar como actúa, cada día verifico más eso. Yo soy parte de una generación que abrazó la política y como bien dice mi querido amigo, entrañable amigo y maestro, Pepe Mujica, mirá, si querés hacer política, dedícate a otra cosa. Pone una empresa, pone un comercio. Si querés hacer dinero, dedícate a otra cosa. Pone un comercio, pone una empresa. Pero si querés hacer política, olvídate del dinero. Y yo creo en eso, como cree Andrés Manuel. Y la verdad, nos repugna ver cómo el poder mediático protege a los poderosos que hacen negocios vergonzosos con los que tienen el poder de turno. Yo no estoy para avalar nada de eso. A su pregunta de si voy a pedir más renuncias, mire, si hay más responsables se van a tener los que se tengan que ir. Porque nunca ni promoví ni avalé nada de eso. Pero también digo, no voy a hacerme cargo del escarnio público que están promoviendo sin medida en Argentina. ¿De acuerdo? ¿Le contesté? El acuerdo con el FMI. Nosotros estamos trabajando para alcanzar un acuerdo. Parte de lo que gran parte de la prensa argentina hace es demonizar a Cristina, que la quieren mostrar siempre como una persona disruptiva y alocada que promueve soluciones que poco tienen que ver con lo que a la Argentina le puede convenir. Ese es un problema que tengo que resolver yo y el ministro de Economía. Y que seguramente Cristina tiene opinión y seguramente la escucho, pero es una decisión mía. Nosotros estamos tratando de encontrar un acuerdo de un crédito
que, como bien marcó el presidente López Obrador, fue vergonzoso. Un acuerdo que, según ha confesado el presidente del BID, que en esos días era director en el Fondo Monetario Internacional en representación de los Estados Unidos, fue dado para garantizar el triunfo de Mauricio Macri en esa elección. Allá en Argentina decimos, fue la campaña política más cara de la historia de la humanidad. Ahora esa campaña política la tenemos que pagar los argentinos. Y entonces yo quiero ser muy cuidadoso con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque sé cómo ese crédito fue dado y sé cómo el poder de entonces dejó fugar miles de millones de dólares de la Argentina con negocios de sus amigos. Lo he visto, tenemos todo identificado y le vamos a contar a los fiscales a ver si alguna vez se dignan a investigar a los poderosos. Nosotros queremos encontrar un acuerdo, pero el acuerdo tiene que ser un acuerdo que le convenga a Argentina. Y tiene que ser un acuerdo que parta de esa premisa. Miren, nosotros tenemos que hacer frente a un crédito alocado que el Fondo Monetario Internacional le dio a un país con fines políticos sin ningún sentido económico. Cuando yo era candidato y me visitó la delegación del fondo que visitó la Argentina, le pedí que paren de entregarle plata a la Argentina porque todo el dinero que entraba se fugaba en manos de los amigos del presidente de turno. No, y eso fue un comunicado oficial que hice después de reunirme con el enviado del fondo. No voy a borrar con el codo lo que dije en aquel momento. Ahora sí voy a tratar de encontrar un acuerdo, pero quiero que el acuerdo no le cueste a los argentinos más de lo que ya han debido soportar. Eso es lo que espero. Perdón, y quiero agradecerle puntualmente al presidente López Obrador, porque en el momento en que estábamos negociando con los acreedores privados, un día desesperado porque no encontraba respuestas de ellos, le pedí su colaboración y su colaboración fue determinante para que podamos encontrar el acuerdo que buscábamos. Y nunca tuve la oportunidad de decírselo cara a cara. Muchas gracias, Andrés Manuel, porque lo logramos y de verdad él nos ayudó mucho. Gracias.